Muy buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, lunes 3 de mayo, de teoría general del proceso. En las sesiones anteriores estábamos hablando de el apoderado como sujeto del proceso, así como lo hemos tocado ya al juez y a las partes. Y mencionamos dentro del apoderado diferentes cosas como cuál es el contrato con el abogado, cuál es las facultades que tienen los abogados dentro de ese poder que se le otorga, cómo cobran, cuál es la forma de cobro del abogado, que es una clase, por cierto, supremamente importante porque generalmente eso no está incluido, no sé por qué razón, en casi ninguna ma- carrera en general, y es algo pues que me parece a mí supremamente importante. Y luego terminamos el tema con lo de las facultades adicionales, que son esas facultades diferentes, o como su nombre lo indica, adicionales a lo que está consagrado dentro del poder como representación jurídica. ¿Listo? Vamos a hablar el día de hoy acerca de las vicisitudes del abogado. ¿Cómo así? ¿Cómo así que vicisitudes? ¿A qué nos referimos nosotros con eso cuando decimos que las vicisitudes del abogado? Referimos a dificultades o circunstancias que se pueden generar en el desarrollo del proceso. La palabra vicisitud habla de una situación adversa o sucesos prósperos y adversos, o sea, como cosas a favor y en contra. Entonces, por eso se utiliza el término vicisitud del abogado, que pueden surgir dentro de los procesos que lleva el abogado. ¿Sí? Hablemos primero de la renuncia al poder, que sería la primera circunstancia que vamos a tratar, la renuncia al poder. El abogado en cualquier momento puede renunciar a ser el representante jurídico de su cliente. En cualquier parte del proceso puede renunciar, pero debe manifestarlo siempre por escrito al juzgado. No es necesario que indique las razones por las cuales ya no va a ser el representante de su cliente, pero sí debe hacer la manifestación expresa para que el juzgado conozca que esa persona ya no es más el abogado e incluso que se pueda suspender el proceso mientras el cliente consigue un nuevo abogado. Esa renuncia al poder, digamos que es un derecho que tenemos nosotros los abogados, porque si no, pues estamos hablando básicamente de esclavitud. O sea, si uno está desarrollando una actividad y no puede dejar de hacerla, pues o es una esclavitud o es un trabajo forzado, ¿sí? Entonces, es importante poner este punto. ¿Por qué puede ocurrir? Diferentes circunstancias, desacuerdo o incumplimiento entre las partes, em, que el cliente y el abogado simplemente ya no pueden congeniar más, ¿sí? Problemas de otra índole, de salud o cualquier otra circunstancia que impida que el abogado pueda seguir ejerciendo su función. A mí solamente me tocó una vez renunciar al poder por ahora, me ha tocado solamente una vez y fue un caso que desgraciadamente pues el cliente me quedó mal y se pasó de vivo y se aprovechó de las circunstancias. Miren, les cuento más o menos qué fue lo que ocurrió. En una ocasión, una persona estaba siendo demandado en divorcio, ¿sí? Lo demandan en divorcio y lo notifican, para lo cual a él le conceden 20 días para contestar la demanda. La persona me consulta faltando muy pocos días
para que le terminara el plazo para contestar. El problema de no contestar la demanda es que eso puede generar que usted básicamente pierda el proceso inmediatamente. Entonces se vuelve muy, muy complejo el asunto. Entonces llegamos a un acuerdo y yo le dije, listo, vea, le cobro tanto, ni siquiera me acuerdo cuánta plata fue, pero recuerdo que fue barato porque la persona era hermano de una alumna o algo así, tenía algo que ver con un alumno. Entonces, digamos que se le cobró de manera preferencial. Y quedamos en que se pagaba 50-50, 50 para empezar, 50 al final. Recuerdo muy bien que el último día que la persona tenía para contestar era un viernes. Entonces yo le dije, antes de ese viernes necesito que me haya consignado la mitad de los honorarios para poder presentar el proceso. Se llega el viernes y nada. Y era el último día. Si la persona no presentaba la contestación, perdía automáticamente el proceso. Y empiezo yo a llamarlo, ¿qué hubo? Y entonces, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Ya las 8 de la mañana, las 10 de la mañana, la 1 de la tarde. Hasta que me dijo algo que no podía hacerme la transferencia o no podía retirar el dinero o eso, pero me dio una explicación más o menos razonable. No era lo más razonable del mundo, pero más o menos razonable. No recuerdo ni siquiera qué era, pero me acuerdo que fue algo que me sonó pues más o menos razonable. Entonces yo le dije, vea, yo voy a presentar entonces la demanda. Porque él me dijo, no, no, yo mañana sábado le pago sin falta. Porque si no la presentamos, entonces usted pierde este proceso. No, sí, qué pena con usted, doctor, es que Ni siquiera me acuerdo cuál fue la excusa, pero me acuerdo que me sonó razonable. Presenté la demanda, la contestación de la demanda, y llegó el sábado y obviamente nada. Y llegó el lunes y nada. Y el martes y nada. Y el miércoles yo le di un ultimátum y yo le dije, hombre fulano, se presentó la demanda, la contestación, porque usted iba a perder el proceso y iba a resultar muy perjudicado. Pero nosotros teníamos un arreglo y el arreglo era de esta naturaleza y no se ha cumplido. Entonces, yo necesito que usted cumpla y le doy plazo de aquí hasta el jueves o hasta el viernes. Creo que fue que le dije. Si no, entonces, pues yo renuncio al poder porque, pues, si así vamos a empezar. Y efectivamente la persona no pagó. Entonces yo renuncié al poder, mandé el escrito diciendo, señor juez X, lo siento, pero yo no voy a continuar con el proceso. Y la cosa se quedó así. Ahí el problema es que el cliente se aprovechó de esa circunstancia. ¿En qué sentido? La persona empieza a decir, no, que es que esto, que es que lo otro, y yo presento la contestación. Y yo hice mi trabajo bien, y yo hice una presentación, una contestación buena, en la cual habían muchos argumentos muy buenos, y la persona pues no paga. Entonces yo retiro la demanda, pero pues la contestación quedó ahí. O sea, eso es lo que se dijo ya. Digamos que yo no puedo retirar la contestación, diferente a lo que sí puedo hacer con la demanda, retirar la demanda, eso sí se puede hacer. Entonces, a la final ni siquiera supe si la persona ganó o perdió el proceso, no supe, yo me desentendí de ese caso. Podría haber demandado en un proceso de regulación en un incidente ahí mismo de regulación de honorarios. Sí, para que el juez estableciera los honorarios y ordenara el pago. Sí. Pero sinceramente yo ya no me iba a poner a pelear pues por eso. Y tampoco pues era una suma tan grande como uno decir, no, es que si no me pagan pues me estás dejando mal. Pero la cosa fue que no, la persona nunca pagó, entonces se hizo ese trabajo gratis. Y la cosa fue que se suspendieron pues todas las cosas porque la persona necesitaba presentar eso de manera rápida y que quedara muy bien contestada la demanda y efectivamente así se hizo. Entonces sí, se renunció al poder en esa ocasión, es la única por ahora que me ha tocado.
Entonces eso pues me dejó como experiencia que no vuelvo a hacer esa clase de cosas. Desgraciadamente, ese tipo de circunstancias en las cuales uno quiere es como colaborarle a las personas, después terminan desaprovechándose de eso y tampoco es la idea, ¿sí? Porque si bien no está mal hacer el trabajo social, digamos así, en el sentido de que uno lleve algunos casos eh, pro bono, como se dice, por el bien, por hacer la obra de caridad o por ayudarle a alguien que lo necesita sin cobrar nada. Sí, eso está muy bien siempre y cuando dependa de la voluntad de uno, de que uno dice, hombre, yo quiero ayudarle a esta persona de bajos recursos, yo quiero, eh, como un voluntariado, ¿sí me entienden? Como cuando uno hace un voluntariado, bien. Pero cuando la gente se aprovecha de eso porque uno está trabajando y buscando su sustento y la gente se aprovecha, ahí sí está muy mal. Entonces, esa fue, digamos, una de las oportunidades en las cuales yo renuncié al poder. Creo que es la única vez que he renunciado a un poder así por un desacuerdo con el cliente. Pero ahí les cuento pues esa historia. ¿Sí? Segunda vicisitud, segunda circunstancia que puede ocurrir dentro del transcurso del proceso. La revocatoria del poder. Entonces, si ahora acabamos de ver que el abogado es el que renuncia a ser el representante jurídico de su cliente y que la persona dice, yo ya no quiero seguir representando a esta persona, ahora vamos a ver el extremo opuesto. Y es cuando el cliente que no está satisfecho con su representación puede revocarle el poder en cualquier momento del proceso al abogado. Le puede revocar ese poder que le otorgó al abogado. Es decir, echa al abogado, pues, para que nos entendamos. Echa al abogado. En ese caso, será necesario que el abogado que ha sido revocado presente un paz y salvo de honorarios para que el cliente pueda otorgar un nuevo poder. Si el nuevo abogado recibe el poder, recibe el proceso, sin que se haya expedido paz y salvo por el abogado anterior, puede ser sancionado disciplinariamente, porque esto se puede prestar para el robo de clientes, ¿sí? Que un abogado le robe los clientes a otro. Y eso simplemente es competencia desleal, eso es una falta a la profesión, eso se vuelve complejo y ya genera es una sanción de tipo disciplinario. Ese paz y salvo de honorarios debe otorgarlo el abogado que fue revocado diciendo entre el cliente y mi persona nos encontramos a paz y salvo para que ese nuevo abogado pueda recibir el poder. Y esto es muy común, muchachos, para que pongan cuidado. Es muy común que la persona, el cliente, em, tenga un abogado y que de pronto no lo satisface y empieza a asesorarse, empieza a buscar con otras personas un segundo concepto, a preguntar, hombre, este abogado, ¿qué tal lo está haciendo? A mí muchísimas veces me han llegado personas para que yo les revise un caso, entre comillas. Es decir, para que yo revise la actuación del abogado. A mí eso no me gusta hacerlo y generalmente trato de nunca ser mal colega porque eso es muy común acá. Eso es muy común en nuestra profesión, a diferencia de otras, por ejemplo, en la medicina, donde hay mucho colegaje. Aquí es muy común que a usted le dicen, hombre, ¿qué opina de este proceso? Mire que me lo está llevando este abogado, ¿qué opina de esto? Y que las personas salgan y digan, infame, horrible. No, pues perverso, eso está mal hecho, ese abogado es un bruto, ese abogado le está robando, ese abogado, no, 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 malísimo, mal, 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 mal el asunto. A mí eso no me parece correcto, porque al fin y al cabo la persona, pues también es un colega suyo, también estudió la misma carrera y merece algo de respeto, y usted no sabe por qué razón se tomaron ciertas decisiones o se hicieron ciertas cosas.
Sí puede ser que la persona no sabe, sí puede ser que está actuando con unas malas intenciones, sí, pero también puede hacer parte de una estrategia jurídica interesante. Nada más esta semana, no, esta semana no, hace 2 semanas me llegó un proceso para un permiso de salida del país. Y resulta que la cliente, permiso de salida del país de menor de edad, y la cliente había hecho una audiencia de conciliación sobre visitas, custodia de alimentos de esa menor de edad an- antes de contactar conmigo. Y en esa audiencia dice ella que no, que le perdió el respeto a la abogada, que la abogada no le gustó, que no servía para nada, que la abogada no sé qué. Porque es que la abogada llegó y le dijo, vea, vamos a conciliar de esta manera, concilien, no pongamos esto, no pongamos lo otro. Entonces, de primerazo, si uno escucha los consejos que le había dado la abogada, uno dice, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué no? ¿Pero cómo que concilie? ¿Pero qué es esto? Suena bastante como mal hecha la labor. Sin embargo, después entendí yo cuál era el objetivo. Resulta que en la conciliación la señora fue básicamente, como lo dijéramos, como permisiva, como que aceptó todo lo que dijo el marido. Una cuota de alimentos de 200.000 pesos, lo cual es ínfimo, pues no es ni siquiera la mitad de lo que se gasta la niña. O sea, le accedió como una cantidad de cosas que uno dice, uy, pero ¿qué es esta cuota alimentaria? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es lo otro? Y cuando uno se da cuenta, uno dice, pero esto como tan mal hecho. Resulta que el señor le cedió a la mamá la custodia al 100% de la hija. Y en las visitas dijo que él nada más podía ver a la hija en diciembre y a mitad de año. Y lo que la persona necesita hoy en día es un permiso de salida del país porque se va a ir a vivir a México. Entonces, para ese permiso de salida permanente se vuelve muy complejo, sobre todo por el derecho de visitas que tiene el menor de edad. Pero si el menor de edad nada más ve al papá a mitad de año y a final de año, si ella tiene la custodia al 100% del hijo, pues en nada afecta la residencia en otro país. Sí, no tienen mayor importancia. Entonces, cuando uno lo ve así, uno dice, ah, no, pero entonces la conciliación sí se hizo con mm, como con una estrategia jurídica en miras. Entonces, por eso yo preferí no emitir ningún concepto y antes después le dije a la persona, vea, yo creo que la abogada actuó de esta manera y se hizo de manera correcta porque eso hace que nosotros lo tengamos más fácil en ese proceso. Entonces, muy importante ese asunto. Entonces, sí, el abogado puede ser revocado del poder. ¿Cómo está eso de que el abogado, de que el cliente necesita que el abogado anterior le entregue un paz y salvo, si no, no puede otorgar el poder porque entonces el abogado nuevo puede ser sancionado? La idea es proteger al otro abogado para que no le quiten el caso y lo dejen jodido por no haberle pagado sus honorarios. La idea es que el cliente puede contratar a otra persona siempre y cuando haya subsanado y haya pagado todo lo que se acordó con el otro, o al menos hasta el punto en el que esa persona trabajó. Entonces uno dice, listo, perfecto. ¿Y qué ocurre si el abogado no quiere dar el paz y salvo? ¿Qué ocurre si ese abogado está ranchado y está dolido con el cliente y no quiere dar ese paz y salvo? Pues entonces el cliente tiene una posibilidad y es la de solicitar un incidente de regulación de honorarios. Dentro del mismo proceso se abre un incidente. ¿Qué es un incidente? Es que el proceso que estamos discutiendo se suspende un momento y abrimos un pequeño proceso que se llama incidente en el cual no discutimos nada del proceso, de quién tiene la razón, quién no la tiene, sino que en este caso vamos a discutir acerca de los honorarios de ese cliente, de ese abogado, perdón. ¿Cuál fue el poder? ¿Qué fue lo que se pactó? ¿Qué era lo que iba a hacer el abogado? ¿Cuáles eran las obligaciones del cliente?
y de esa manera determinar hasta el momento en el que el abogado dio el proceso, hasta el momento en el que lo llevó, hasta el momento en el que se llevó a cabo su función, cuánto de honorarios se causaron, para determinar si el cliente le debe algo al abogado o si por el contrario se le dio a ese abogado de más, deberá entonces restituirle al cliente algún dinero y poder quedar a paz y salvo, de modo que ya queden las cuentas claras y el chocolate espeso, como se dice pues ahí en la calle. Entonces, dentro de ese proceso se debe aportar el contrato, se debe revisar qué es lo que se dijo en el contrato y cuánto se pactó, se debe decir cuánto se le ha pagado al abogado si es que se le ha pagado algo hasta el momento, y se hace el cálculo de a cuánto equivalen las labores que realizó el abogado hasta ese momento. Haciendo ese cálculo de a cuánto equivalen, pues entonces podemos establecer si el cliente le debe algo o si por el contrario el abogado debe restituir algún dinero que le haya sido adelantado a modo de honorarios. Una vez que se deciden por parte del incidente y se da la orden, bien sea de que el cliente pague lo que hizo falta o que el abogado restituya lo que sobró, ya se puede otorgar un nuevo poder, se contrata un nuevo abogado y ese abogado entonces ya podrá ejercer válidamente y ya se continúa con el proceso. Terminamos el incidente y volvemos a la discusión que teníamos actual y continuamos con el proceso. Profe, Dígame. disculpa, ¿ante quién se presenta el incidente? Es que se me cortó demasiado parte de la clase. Ah, ya. Ante el mismo juez que está conociendo del proceso. ¿Sí? Listo, Puede gracias. ser cualquier clase de proceso, ¿sí? Un proceso civil, comercial, de familia, laboral, administrativo, y ante el mismo juez se solicita que se abra el incidente. Entonces el juez suspende ese proceso que está llevando de cualquier naturaleza y abre el incidente para determinar qué es lo que se debe al abogado, ¿sí? ¿Qué es lo que se le queda debiendo? O si el abogado antes, por el contrario, debe restituir dinero, porque también ocurre eso, que la persona deba restituir dinero. Entonces, muy importante eso. Es importante que nosotros lo sepamos para no ir a caer en la inocentada de recibir el proceso sin que el cliente haya cuadrado honorarios con el otro para que no nos vayan a sancionar. Conozco varios abogados que han sido sancionados por ese tema y que fueron sancionados con suspensión de la tarjeta profesional por 6 meses, un año, por ese tipo de cosas. Entonces es mejor siempre que alguien, que el cliente nos diga, vea, lo que pasa es que yo tenía un abogado y entonces se acabó el proceso así, así, así. Decirle, usted le revocó el poder y ya le pidió el paz y salvo de honorarios. O la otra forma en la cual usted no necesita paz y salvo de honorarios y en la cual se vuelve más pacífico el asunto, es que se cuadre con el abogado anterior, no que el cliente le va a revocar el poder, ni que el abogado va a renunciar al poder, porque opera para los dos eventos, sino que de mutuo acuerdo deciden terminar su relación contractual, es decir, ya no va más entre ellos, se acabó el proceso. ¿Y hacer qué? Que se pongan de acuerdo y el abogado le sustituya el poder a un cliente. Esa es otra de las facultades adicionales que debe tener el poder, que es la facultad para sustituir. Es decir, que el abogado le pueda entregar el poder a otro abogado sin necesidad digamos, del visto bueno del cliente o de que el cliente otorgue un nuevo poder, sino que simplemente el poder que me otorgaron a mí, yo lo sustituyo a otro abogado. Esa es una forma en la cual nos evitamos el problema de ser sancionados, porque si a mí me sustituyen el poder, se supone que las dos partes, abogado y cliente, están de acuerdo, no hay problemas de honorarios entre ellos, entonces es una forma de, digamos, de evitar estas circunstancias, pero eso solamente opera si los dos están de mutuo acuerdo, si tanto el cliente
como el abogado que van a terminar su relación, están de acuerdo con ello y han logrado dialogar ese asunto, lo cual a veces es complejo por lo que les digo, estas dos figuras, tanto la renuncia como la revocatoria del poder, se presentan cuando hay una terminación en la relación entre las personas, cuando las personas ya no están de acuerdo. Entonces, por eso les digo que no es común esa circunstancia. Sin embargo, ahí está, pues, o sea, la posibilidad está presente. Entonces, pasemos a una tercera vicisitud, pues a menos que alguien tenga alguna duda, obviamente. Tercera vicisitud. Hablemos de la más triste, la muerte del abogado. En este caso, de muerte del abogado, deberá suspenderse el proceso previa notificación al juez para que la parte consiga un nuevo abogado y que de esa manera no se le vulnere el derecho de defensa. Recordemos que el derecho de defensa es el derecho a ser escuchado en juicio, pero además a tener la representación jurídica de un abogado por aquello de la defensa técnica. Entonces, en caso de que el abogado muera, pues el cliente ya no tiene quien ejerza esa defensa técnica en su nombre. Entonces, por eso se debe suspender el proceso. Entonces, hay que notificarle al juez. ¿Cómo se le notifica? La misma parte, mediante un memorial, una carta, le puede contar al juez lo sucedido. Señor juez, el día tal falleció el abogado, ta, 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 ta. Por lo tanto, le solicito se suspenda el proceso hasta que eh, yo pueda conseguir un nuevo abogado. ¿Sí? En ese mismo proceso también puede solicitarse que se abra un incidente de regulación de honorarios, bien sea a solicitud del cliente o a solicitud de los herederos del abogado, para determinar hasta el momento en el que el abogado ejerció su función, cómo estaba la situación económica, si el cliente debía algo de honorarios o si el abogado, por el contrario, tuviera que restituir algo de honorarios. Si el cliente debe, se paga a la sucesión, es decir, para que los herederos se repartan dentro de la sucesión del abogado, y en caso tal de que se tocara restituir, será la sucesión del abogado quien tenga la obligación de restituir al cliente lo que haga falta, ¿sí? No por haber muerto la persona se termina esa obligación porque aquí operaría la figura del enriquecimiento sin causa. No el enriquecimiento ilícito, que es otro tema. El enriquecimiento sin causa. ¿Qué es esa figura? Que un patrimonio aumenta a costas de que otro se disminuye sin que haya una razón. La causa de los actos jurídicos es la razón por la cual se dan. Entonces, ¿por qué razón este patrimonio aumentó y este disminuyó? Ah, lo que pasa es que este era abogado de este. Ah, sí, señor. Entonces él le cobró, por decir algo, 100 millones de pesos por hacer esa función. Ok, pero la persona solamente alcanzó a presentar la demanda. Entonces le cobró 100 millones de pesos por tramitar todo un proceso y solamente presentó la demanda. Entonces el resto del dinero no tiene razón de ser porque la persona no hizo nada más. ¿Sí? Entonces ahí se produce un enriquecimiento sin causa. Todo ese otro enriquecimiento, todo ese otro dinero se percibe, pero el cliente pierde ese dinero sin ninguna razón, porque entonces ya le toca contratar otro abogado que le va a cobrar otro tanto y esa persona ya pagó ese dinero, ¿sí me entiende? Entonces eso es un enriquecimiento sin causa. Entonces lo que se hace ahí es que la sucesión sea quien tenga que responder y el cliente podría presentarse entonces a la sucesión como acreedor del fallecido, como acreedor sobre los bienes herenciales que dejó el fallecido, o la sucesión puede solicitar demandar al cliente como acreedores de ese cliente que
quedó debiendo un dinero, porque también ocurre al lado contrario. ¿Listo? Continuemos. La muerte del cliente, porque si vimos el caso de la muerte del abogado, pues ahora hablemos del otro evento, la muerte del cliente. En ese caso de la muerte del cliente, en este evento se genera el fenómeno de la sucesión procesal. Este es un fenómeno que está descrito en el Código General del Proceso. Deme un segundo, yo recuerdo el artículo, creo que es como el 60 y pico. Deme un segundito, por favor, yo lo abro. Artículo 68. La sucesión procesal está regulada en el artículo 68 del Código General del Proceso. ¿Qué dice ese artículo? Dice, fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, ay, que no lo digo, fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, esto último ya sino porque la ley 1996 acabó con las interdicciones, entonces ya eso no lo vamos a encontrar, ya no vamos a encontrar ese evento de que se declare en interdicción. Pero digo, ¿cierto? Fallecido un litigante o declarado en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador. ¿Qué es la figura de albacea? En una sucesión testada, el testador puede, dentro de ese testamento, nombrar un albacea. Un albacea es un administrador de bienes. Esa persona se va a encargar de administrar los bienes de la herencia desde el momento de la muerte del testador y hasta que se repartan ya dentro del proceso judicial. ¿Sí? Esa es su función, la función de la albacea. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si el cliente muere, a menos que sea un proceso penal, la circunstancia continúa, el proceso continúa. ¿Sí? Solo que ocurre el fenómeno de la sucesión procesal, que ya no es Pedro el demandante o el demandado, sino que son los herederos de Pedro, o el cónyuge sobreviviente de Pedro, o el albacea que se nombró de Pedro. O sea, el proceso continúa, digamos que con la sucesión de Pedro. Excepto en el proceso penal, porque en el proceso penal, recordemos que la responsabilidad penal es personalísima. Entonces, si la persona, el sindicado, el acusado muere, ya se acabó, ya no hay proceso penal, porque ya no hay a quien castigar. Sí. Pero si Pedro quedó debiendo salarios y pensiones, el hecho de que muera no termina la obligación, la persona los quedó debiendo, entonces de sus bienes herenciales se debe pagar esa indemnización que quedó debiendo. Y lo mismo ocurre con algunos otros casos como alimentos o si hay cosas de responsabilidad civil o circunstancias así. ¿Cuándo se acaba el proceso? Cuando lo que se está discutiendo, la materia que se está discutiendo es intuito persona, que depende única y exclusivamente de las facultades expresas de la persona. Por ejemplo, un proceso de custodia para saber quién se queda con los hijos, si el papá o la mamá y muere alguno de los dos, pues ya ha resuelto el problema, ¿sí? Porque es intuito persona. Pero si no, si estamos hablando de temas económicos, patrimoniales, pues entonces el proceso puede continuar con los herederos de ese sujeto fallecido. El abogado sigue trabajando, los herederos o la sucesión o el albacea o el cónyuge deberán pues
confirmar el poder que le fue otorgado, pero la persona sigue trabajando y sigue representando, porque aun cuando la persona haya fallecido, pues su derecho, digamos que sigue estando protegido por el abogado que está llevando el caso, ¿sí? Entonces, digamos que ahí tiene pues esa ventaja. ¿Ok? Entonces, esa es la figura de la sucesión procesal, regulada en el artículo 68 del Código General del Proceso, que ocurre cuando muere el cliente. ¿Alguna duda? Profe, Dígame. yo tengo pues me surgió una curiosidad con el caso que usted dijo ahorita, que si por ejemplo Ujú. una persona muere y queda debiendo pensiones o queda debiendo algo así, pero la persona en el momento de morir, por ejemplo, no deja una herencia porque está en quiebra total, ¿qué pasa ahí? Entonces ahí tenemos dos figuras. A la hora de hacer una sucesión, los herederos se les presenta la opción de recibir la sucesión o de aceptar la herencia de dos formas. La primera se llama con beneficio de inventario. Esta es la forma normal en la que deben recibir las personas, con beneficio de inventario. Si usted no dice nada, se supone que la recibe con beneficio de inventario. ¿Qué es esto? Que usted solamente recibe siempre y cuando los activos de la sucesión logren cubrir los pasivos. ¿Listo? Si no, nada. La otra forma de recibir es pura y simplemente. ¿Cómo es esta forma pura y simple? En la cual yo recibo sin importar. Entonces yo puedo recibir las deudas. O sea que a mí me tocaría hacerme cargo de las deudas del causante, del muerto. Si mi padre dejó deudas, entonces me toca a mí asumirlas. Pero esta forma pura y simple solamente funciona si la persona expresamente lo dice. Yo quiero recibir de manera pura y simple. ¿Por qué existe esto? Porque ustedes saben que estas normas son muy antiguas y entonces que el honor de la familia, que no sé qué, que una cosa que la otra. O sea, son cosas que hoy en día están básicamente en desuso. Por eso es que hoy en día, en el 99.99% de los casos, la gente recibe con beneficio de inventario. Y es más, si no menciona cómo recibe, entonces la ley presume que recibe con beneficio de inventario. ¿Sí? De forma que si las deudas son más altas, entonces yo no recibo nada y hasta ahí llegaron. ¿Y qué pasó con esas deudas? Nada, de malas, no se pudieron pagar. ¿Sí? Porque usted paga hasta donde den los activos. Ah, pero no había nada. La persona, como vos decís, está en quiebra. Ah, ya se acabaron. Con las deudas que se tienen con entidades financieras, como lo que ocurre con bancos, por ejemplo, tiende a suceder que todas están protegidas con seguro de vida. Entonces, cada vez que usted le debe al banco 50 millones, 10 millones, 20 millones, dependiendo del crédito, si la persona muere, la deuda se la paga el seguro. ¿Sí? Entonces ya queda libre el asunto. Las deudas con las que no ocurre esto son las deudas con personas, con terceros, porque esas deudas no están protegidas generalmente por seguro de vida. Entonces ahí es donde sí toca que se cobren con los bienes herenciales. ¿Listo? ¿Qué más tenemos frente a esa circunstancia? Dentro de las sucesiones, a mí me ocurrió una circunstancia así similar a lo que vos propones, donde una muchacha, entre comillas, se ganó un carro, para que mires esto que te acabo de explicar. La cosa fue esta. La hija tenía una sala de banquetes, ¿sí? De esos que hacen fiestas y toda la cosa. Pero además de eso, también prestan o alquilan, mejor dicho, las sillas, todo el menaje, los platos, los manteles, las mesas, todo eso se alquila o se puede hacer toda la fiesta. Ella en una oportunidad necesitaban contratar o comprar una camioneta con Volco para estar llevando que las sillas, que las mesas, que las cajas con los vasos, las copas y los platos y todo eso para un lado para otro según fueran se necesitan. Pero esos carros son muy caros, esas camionetas con Volco son muy caras, son carros de 140, 160, 170 millones de pesos. Una Hilux, por ejemplo, eso vale como 170 millones de pesos. Uno no se imagina que esos carros sean tan caros.
Eso vale mucha plata. Entonces la muchacha no tenía en ese momento, iba a hacer un préstamo, pero como el negocio estaba muy nuevo, apenas empezando y todo, pues tenía muy poco historial crediticio, entonces no le hacían préstamo. Entonces el papá le dijo, hagamos una cosa. Yo saco el préstamo, yo saco un préstamo de libre inversión, compramos el carro y usted paga las cuotas. Le digo, listo, hágale, papá esa. Y efectivamente así se hizo. Entonces el señor sacó el préstamo por los 170 o 180 o 140, lo que sea que haya costado el carro. Compraron el carro y ella estaba pagando. Como a los 6 meses de estar haciendo eso, al señor le dio un infarto y se murió. Entonces nosotros llevamos la sucesión del señor cuando nos contaron el caso de la camioneta. Entonces la señora nos dijo, vea, ¿qué pasa con esta deuda? Lo que pasa es que se compró este carro, ta, ta, ta. Nosotros miramos, el carro estaba a nombre de la señora, de la hija. Pero la deuda la sacó el señor a nombre de él. Un préstamo de libre inversión, o sea que sobre el carro no había ni prenda, ni leasing, ni ninguna clase de gravamen. El señor sacó un préstamo de libre inversión. Y además ese préstamo tenía seguro de vida. Entonces, ¿qué pasó? En el momento en el que muere la persona, se cubrió la deuda. Entonces la hija, digamos que se ganó el carro, entre comillas, porque la deuda quedó paga. Entonces ya no le tocó seguir pagando y el carro ya estaba a nombre de ella. Entonces, digamos que se lo ganó, además pues de lo que le correspondió de herencia, pero eso fue una circunstancia ahí. Uno podría decir que entonces ahí hay una compensación a favor de la muchacha y en contra, perdón, a favor de la sociedad conyugal o a favor de la herencia en contra de la muchacha y que eso podría constituir incluso un acervo imaginario. Sí, pero no. Todos los herederos estaban, o sea, nadie se puso a recatear, pues que la muchacha hubiera quedado con esa camioneta porque, pues fue una cuestión fortuita, o sea, no fue que ella mandó matar al papá ni nada, el papá le dio una cosa, entonces, o sea, nadie recateó pues ese asunto, porque sí hay casos en los cuales la gente dice, no, momentico, pero ¿cómo van a hacer eso, cierto? Y entonces, ¿cómo así que a ella le toca ese carro? Pero en esa ocasión no. Entonces, pues ese es un caso de esos que te estoy comentando de que las deudas quedan pagas con entidades financieras. Con entidades financieras. Si con terceros, entonces toca cobrar dentro de la sucesión. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias, súper claro. Profe, y pues, ¿cómo se hace para cobrar dentro de la sucesión? ¿Que se demanda la sucesión? ¿Cómo es? Hay dos formas para usted hacer eso. La primera forma es dentro de la sucesión, es un proceso liquidatorio de la jurisdicción de familia. Entonces, ¿qué es lo que se hace dentro de estos procesos? La primera audiencia que se hace dentro de esos procesos se llama audiencia de inventarios y avalúos. Dentro de ella, como su nombre lo indica, se van a inventariar todos los bienes que vamos a repartir dentro de la sucesión. Entonces, que un carro, que una casa, que un apartamento, que una finca, que un ganado, que un dinero, todo lo que se vaya a inventariar, todo lo que vamos a repartir y se les da un valor. Dentro de esa misma audiencia, también tenemos que inventariar cuáles son las deudas existentes y que no se han pagado, las deudas insolutas al momento de la muerte de la persona, porque eso hace parte de la sucesión. Tenemos que saber qué es lo que hay que pagar. Entonces, ahí dentro de esa audiencia de inventarios y avalúos, yo puedo, como acreedor, presentarme a esa audiencia y decir, venga un momentico, yo soy acreedor, por favor, ¿cómo me van a pagar a mí? O la otra que se puede hacer es demandar en un proceso aparte, en un proceso independiente, un proceso civil, ejecutivo, se demanda no al muerto, sino a la sucesión para que se pague con los bienes herenciales. La forma, digamos, más correcta, entre comillas, la forma adecuada es presentarse a la sucesión y dentro de esa audiencia de inventario y avalúo ser reconocido como el acreedor de fulano que falleció y que ahí, además de decir, vea, lo que dejó fue estos bienes, también dejó estas deudas y con los bienes herenciales se paga. O la otra es, como te digo, demandar en un proceso aparte a la sucesión, así como vos lo dijiste. Entonces se puede hacer de esas dos formas. Ah, bueno, profe. Profe, y en caso, por decir, de una letra, si la... Sí, lo mismo, lo mismo. Usted se presenta como acreedor con la letra de cambio
o puede demandar por aparte. ¿Y Igual, hay algún tiempo para que se haga la sucesión o la pueden hacer en cualquier momento? la sucesión se puede hacer en cualquier momento y es más, si los herederos no quieren abrir la sucesión para que el man no se presente y entonces no tenerle que pagar y todo, el mismo acreedor puede abrir la sucesión y decir, yo solicito que se abra la sucesión de Pedro Pérez porque es que yo soy acreedor, mire aquí este contrato, mire estas letras, cheque, pagaré o cualquier deuda que se tenga y, y necesito que se me resuelva mi situación. Entonces, el mismo acreedor puede solicitar la apertura de la sucesión con la finalidad de cobrar su creencia. Entonces, se puede hacer así. ¿Cuánto tiempo tiene uno para abrir una sucesión? No hay un tiempo establecido. La ley no dice usted tiene que abrir la sucesión en 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Entonces, lo que se hace para decir el tiempo que tienen las personas es hablar de la prescripción de los bienes. ¿Cómo así? Se muere Pedro y yo me quedo en la finca, en el apartamento, en la casa, ejerciendo actos de señor y dueño. ¿En cuánto tiempo yo me volvería dueño? En 10 años. Entonces, hasta ese momento se puede abrir la sucesión. Ah, no, vamos a mirarlo con las deudas. Resulta que había una letra de cambio. Si esa letra de cambio no se cobra, ¿hasta cuándo estará vigente la letra de cambio? ¿Y hasta cuándo podré yo cobrar? 3 años. 3 años. Ujú. Entonces ahí uno podría decir, ¿la sucesión cuánto tiempo tiene? Los 3 años, ¿sí? Porque después de ahí se puede abrir la sucesión todavía, sí, pero ya ese acreedor ya quedó jodido, ya no cobró. Entonces, ¿cuánto tiempo tendría la persona? Digamos 3 años para hacer ese cobro. O las otras personas, 10 años para adquirir por prescripción. Entonces, no hay una fórmula exacta que en la ley que diga la sucesión se tiene que abrir en X tiempo, sino que por eso hablamos de los términos de prescripción de esas otras cosas. ¿Listo? Profe, ¿y yo cómo solicito que se abra una sucesión? Si vos sos heredero, entonces No, se al debe, ser acreedor. al ser acreedor. Si vos sos acreedor, entonces no se ha abierto la sucesión, entonces se debe presentar una demanda de solicitud de apertura de sucesión, en la cual se dice, tal persona, Pedro Pérez, quien en vida se identificaba con la cédula tal, falleció el día X. ¿Sí? El día se contrajo una deuda por medio de letra, cheque, pagaré, cualquier cosa, con el señor o los señores X y Y por valor de tanto. A día de hoy no se ha abierto sucesión y las personas necesitan cobrar su acreencia, por lo tanto le solicitamos a usted, señor juez de familia, del último domicilio del causante, que abra el trámite de sucesión del señor antes mencionado con el fin de que se cobre la acreencia. Eso se presenta ante el juez de familia del último domicilio del causante. Obviamente la pretensión es cobrar la creencia. Los hechos son, el señor tal día se murió, se suscribió tal la creencia y ahí es necesario decir si usted conoce quiénes son los herederos. Si usted conoce, se debe mencionar y esas personas deben ser notificadas para que se presenten al proceso. Y si no se conoce, si usted no sabe si el señor tenía herederos o no, se debe manifestar esta circunstancia también bajo la gravedad de juramento y en ese caso se deben hacer unas publicaciones en medios masivos de comunicación para que los herederos de la persona aparezcan y vayan al juzgado. Si no aparece nadie, igual se les debe nombrar un curador y se inventarían los bienes, como ya lo dijimos, todos los bienes que el señor dejó y se inventarían las deudas. Producto de esos bienes se debe pagar esas deudas. ¿Y qué pasa si sobra dinero? ¿Qué pasa si quedan ahí sobrando plata? Ya dijimos que se nombra y notifica en medios masivos a los posibles herederos, pero vamos a suponer que nunca aparece nadie. Entonces, en ese evento, bienestar familiar es heredero. Cuando una persona no tiene hijos que lo hereden, ni padres, ni cónyuge, ni hermanos, ni sobrinos que lleguen a reclamar la herencia,
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recibe en quinto orden hereditario, es decir, la persona que no tiene hijos, primer orden, no tiene padres, segundo orden, no tiene hermanos o cónyuge, tercer orden, no tiene sobrinos, cuarto orden, entonces bienestar familiar es el heredero en quinto orden. Es más, si usted denuncia bienestar familiar que hay una sucesión que no tiene herederos y efectivamente reparten y a bienestar familiar le toca, a usted le dan un porcentaje de eso por haber denunciado. ¿Sí? Entonces, si el mismo acreedor denuncia de que no hay herederos y a bienestar familiar le toca el resto, pues entonces, además de cobrar lo que le correspondía, también puede que le den esa recompensa que equivale a un porcentaje de lo que le tocó a bienestar familiar. Entonces resulta pues interesante la cosa. Profe, Y si pasa, Ah, bueno, profe. dígame. yo tengo una pregunta, según lo que había apuntado la compañera ahorita, pero en el caso contrario, por ejemplo, ya había un contrato preexistente y, y la persona fallece y digamos que dentro de la herencia dejó por ejemplo, un taxi y ese taxi quedó a una letra de que un externo lo iba a ir pagando, digamos que a 5 años, ¿sí me entiende? Ujú. Entonces, por ejemplo, con pues cuando pasan los 5 años puede haber un término, por ejemplo, para que se beneficie el que no paga o algo. Y hay otra cosa ahí adentro. Por ejemplo, eh, digamos que ese taxi estaba a nombre de los que murieron, pero era un regalo para uno de los hijos. ¿Sí me entiende? Entonces ahí hay un conflicto. Entonces, por ejemplo, digamos que para no empezar la sucesión, como el hombre que era el dueño del taxi, pero está el nombre de los papás, está recibiendo la plata del pago del taxi, ¿sí me entiende? Con el que está la letra. Entonces él puede decir, ah, no, es que si empezamos la sucesión, como eso está a nombre de los papás, eso lo pueden meter como dentro de todos los bienes que hay que repartir y esa plata tendría que ser repartida entre todos, ¿sí me entiende? Entonces, ¿cómo puede argumentar el que eso sí es de él o, ¿sí me entiende? ¿Qué puede hacer ahí A el ver, abogado? ahí hay varias cosas. Lo primero es, si los dueños del taxi, o sea, el papá o los papás de la persona, otorgaron un testamento en el cual le dejaron el carro a esa persona, bien. Entonces ahí ya tenemos una primera, que se haya otorgado un testamento para diciéndole el carro es de tal persona. Entonces uno dice, ok. Si no, entonces todos los bienes se tienen que repartir según las reglas de la sucesión intestada, sin importar que sea que el carro era de él, que ellos habían hecho un negocio. O sea, tiene que haber una prueba. Entonces las reglas de la sucesión intestada dicen que lo que deje las personas se reparte según los órdenes hereditarios, lo que les acabo de decir, para los hijos o para los padres o para los hermanos y el cónyuge o para los sobrinos o para bienestar familiar. ¿Dónde está el problema? ¿Qué pasa si el único bien es el taxi? Y está el hijo. Si hay un solo hijo, que es el heredero universal, pues no hay problema, porque igual él va a recibir el taxi. ¿Sí? O sea, al ser él el único hijo y el único bien que hay es el taxi, o habiendo más, pues no hay problema porque él igual va a recibir el vehículo. El problema se presenta cuando son varios hijos. Resulta que eran 3 hijos, lo único que hay es el taxi. Pero entonces, ¿ahí qué? Las reglas de la sucesión intestada dice que eso se debe repartir en partes iguales. Entonces, ¿qué puede hacer esa persona? Hay varias posibilidades. Si realmente el carro no era de los papás, sino que era de él, sino que se puso a nombre de ellos, que por la declaración de renta, que porque ellos fueron los que pudieron sacar el crédito, que por cualquier circunstancia así de esa naturaleza, se podría intentar una demanda por simulación para solicitarle al juez que declare que ese negocio no es real. Es decir, que el carro realmente no era de los papás, sino que era del hijo, sino que eso se puso así por una cuestión tributaria, por el banco, por alguna cuestión. Pero tiene que existir prueba alguna de que eso sea cierto, es decir, que el carro realmente era de Pedro y no de los papás. Ah, no, pero es que no hay pruebas.
O sea, los papás sí le habían dicho, este carro es suyo, mijo, y a nosotros lo vamos a dejar. Pero nunca se hizo ningún documento. Nada. Graves, toca repartirlo. Toca repartirlo entre todos los hijos, a menos que todos los otros estén de acuerdo que esa persona se quede con el carro y le cedan el derecho, lo cual la experiencia me dice que no ocurre. ¿Sí? Ah, listo, Entonces, profe. Pero si por ejemplo grave. si hay bastante herencia aparte, pero entonces él puede retrasar el proceso de la herencia porque él está recibiendo el pago de ese taxi que si era de él, pues, ¿sí me entienden? Entre comillas, porque no hay pruebas y ni documentos. Entonces él puede retrasar la sucesión para poder terminar de beneficiarse de eso al tiempo que le pagan el taxi, no, son 5 años. Pero, o sea, ahí no hay una justa causa para suspender el proceso, porque los procesos se suspenden siempre y cuando el resultado del proceso dependa de otra cosa. O sea, hasta que no se resuelva aquello, yo no puedo resolver acá. Por ejemplo, hay un hijo que apareció que no estaba reconocido y demandó en un proceso de filiación para practicarse la prueba de ADN y determinar que sí es hijo. Entonces yo no puedo hacer la sucesión hasta que determinemos si ese pelado sí es hijo o no. Porque si sí es hijo hay que incluirlo en la sucesión. Si no es hijo, sale de la sucesión. Entonces yo no puedo repartir sino hasta que tenga eso claro. En este evento, nada nos importa el otro negocio que se haya hecho por fuera con otra persona que está pagando el carro y que eso no nos importa. Nosotros tenemos que repartir lo que hay a día de hoy. Lo que hay a día de hoy son estos bienes. Entonces nosotros podemos hacer la sucesión. Ah, no, que todos los herederos de mutuo acuerdo quieren esperar hasta que se arregle ese negocio y ya ahí sí repartir, pero todos de mutuo acuerdo, con uno solo o un acreedor, como dijimos ahorita, que se salga de la fila y diga, no, 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 yo necesito resolver esto ya, con eso se abre la sucesión y se empieza a repartir y se mira ya cómo se hace. Entonces, ahí los problemas son, primero, las pruebas para determinar de quién es el carro. No, no hay ninguna prueba, listo. Entonces el carro es de los muertos, hay que repartirlo. No, hay más bienes herenciales. O sea, había casas, apartamentos, ganado, una plata, unos establecimientos de comercio. Había muchas cosas, pero también estaba el taxi. Entonces, uno como abogado puede hacer varias cosas. O sea, ya eso es cuestión de mirar a ver dentro del manejo del proceso que le damos, a ver cómo se lleva a cabo esto. Resulta que todos están de acuerdo. Todos los hijos saben que ese taxi era de Hugo. Todos sabían que los papás compraron ese taxi para Hugo. Todos tenían eso claro. Entonces uno les puede decir, bueno, ya que todos ustedes están claros, entonces hagamos una cosa. A Hugo entreguémosle el taxi y repartimos el resto de la sucesión normal a cada uno. Es decir, a Hugo le va a tocar extra el taxi. ¿Por qué razón? Porque todos estamos de acuerdo que ese carro era de él. Pero no falta el chisparoso. Exacto. Ah, no, que es que yo no estoy de acuerdo. Ah, entonces con uno solo que no esté de acuerdo, graves, nos toca repartir en proporción. Si Hugo se quiere quedar con ese carro, le toca que le rebajemos el derecho en los otros bienes. Ah, no, listo, profe. Eso era lo que quería saber. Si, por ejemplo, esa persona que argumentaba que el carro era de él y lo están pagando, no puede por nada detener el proceso, no hay motivos. Como, no, entonces Sí, voy a... no, no, porque es que no. No, es que yo estoy pagando el carro. Pues entonces déjelo de pagar y ya. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. O sea, la cuestión es el manejo que uno como abogado le da ya en el interno. A ver qué opciones encontramos dentro de los mismos herederos. Siempre que ellos estén de mutuo acuerdo, uno puede hacer cualquier cantidad de cosas. A mí me ha tocado que llegan y dicen, no, vea, es que ese carro o esa casa o ese apartamento es de Juan. Y uno, pero aquí aparece el nombre del papá. Sí, lo que pasa es que lo compraron, y entonces quedó a nombre del papá. Pero eso es de Juan. Entonces uno dice, listo, entonces ¿qué vamos a hacer?
Ah, bueno, entonces a Juan le toca eso. Entonces, dentro de la sucesión, yo tengo que encontrar la forma de que a Juan le toque ese apartamento y ya así después repartir. Pero porque todos están de acuerdo, si no jodidos. Porque las leyes son muy claras. Las leyes dicen que todo lo que está a nombre del muerto es lo que tenemos que repartir y que hay unas formas de repartir específicas. Ah, no, es que se dejó un testamento donde le dejan, además de lo que le toca de herencia, ese bien en específico. Listo. Entonces, lo que te digo, hay muchas formas de manejarlo, pero casi todas implican que las personas estén de mutuo acuerdo y que se acepten esas circunstancias y que ya uno pues le dé el manejo adecuado al asunto. Pero si no hay acuerdo, se vuelve muy complejo porque yo no puedo imponer que a una persona le toque algo extra más que a los demás, sobre todo cuando las leyes dicen que todo se debe repartir en partes iguales. O sea, eso solamente es aceptado si todos están de mutuo acuerdo, si no, no. O si yo puedo por fuera demandar y demostrar que el carro no era de ellos, sino que era de... Entonces, puede tener multiplicidad de manejos. Ya habría que mirar el caso específico y mirar a ver qué manejo le podemos dar, si lo podemos por acá, no, por acá, no, por acá. Entonces, ya eso tiene sus asegúnes, como decía Luis Alonso Rico, profesor mío en la Universidad de Medellín, que ahora es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Alguna otra duda, muchachos? No, profe. Muy bien. Entonces, con esto ya vamos a terminar los apoderados y vamos a pasar ya a los últimos sujetos procesales que vamos a mencionar por ahora, que son los auxiliares de la justicia. Entonces hemos mencionado nosotros, para que por favor hagamos un recuento, al juez y a los diferentes trabajadores del juzgado. Mencionamos a las partes y mencionamos a los litisconsorcios, que es cuando las partes están formadas por más de una persona, por varias personas, y entonces formamos los diferentes litisconsorcios. Mencionamos también los terceros intervinientes, entonces hablamos del tercero excluyente, el coadyuvante, etc. Después hablamos de los apoderados, los abogados, y mencionamos pues todo esto que acabamos de ver. Y ahora, para ir terminando con el tema de los sujetos procesales, vamos a hablar de los auxiliares de la justicia. Y con eso ya vamos cerrando el tema de los sujetos procesales y podemos ir a hablar de otro tema a partir de esto. ¿Qué son los auxiliares de la justicia? Son todas aquellas personas naturales y jurídicas que de uno u otro modo colaboran para que los jueces puedan administrar justicia de un modo más eficaz. Su papel es de apoyo a la función del juez. Es decir, que a diferencia de los terceros, que vimos que había unos que llegaban a apoyar a uno, unos que estaban en contra de las partes, unos que estaban llamados a estar del lado de una parte porque podían responder por uno u otro. A diferencia de los terceros, los auxiliares de la justicia no están a favor ni en contra de las partes.
Su función es ayudar a los jueces. En el artículo 47 del Código General del Proceso dice: los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para que cada oficio, perdón, para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente una licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga según la profesión, arte o actividad necesario según el asunto. Entonces, ¿qué son? Nosotros podemos definir básicamente a los auxiliares de la justicia como una persona experto en un arte, en una profesión o en un oficio que es requerido dentro del proceso para que, según su experticio, realice alguna actividad. Entonces, por eso era que nosotros estábamos diciendo que los auxiliares de la justicia son profesionales o técnicos independientes que colaboran con la administración de justicia. ¿De dónde salen? Cada 2 años, las personas expertos o técnicos en un arte, profesión o oficio se inscriben en la lista de auxiliares de la justicia que los juzgados y tribunales hacen en unas convocatorias que, como les digo, son cada 2 años. Estos se clasifican según su profesión, técnica u oficio y son llamados por escrito del juez en orden de lista. Porque puede haber varios de un mismo caso. Digamos, odontólogos, hay un montón, ¿sí? Entonces, si se necesita un odontólogo para alguna cuestión dentro del juzgado, se llama a alguno en la lista y se va llamando a este, luego y así a todas las personas. Y se les fija un honorarios que deben ser pagados por las partes, ¿sí? Subtítulo: los auxiliares de justicia son, y vamos a ver aquí algunos auxiliares de justicia. Pero deben un segundo, ya regreso. Entonces, los auxiliares de la justicia, ¿quiénes son? Primero, los más comunes, los peritos. Peritos. Estos son expertos en algún área. Pueden ser expertos técnicos, expertos científicos, ¿sí? Estas personas se utilizan para que hagan un estudio técnico o científico
acerca de alguna cuestión de relevancia para el proceso. Y que mediante un escrito que se llama dictamen pericial, presenten los resultados de ese estudio. Como por ejemplo, necesitamos saber qué fue lo que pasó con Hidroituango. Necesitamos que unos expertos en ingeniería, en geología, en una cantidad de áreas, hagan un análisis y nos digan, hombre, lo que falló en Hidroituango fue esto y esto y esto por estas y estas y estas razones. ¿Sí? Hombre, ¿por qué fue que se cayó el edificio Space? Entonces necesitamos también unas personas que hagan un estudio científico y nos digan, vea, lo que pasa aquí es esto y esto y esto y esto y esto. Eso es un dictamen pericial. La prueba de ADN que se hacen las personas para saber si son o no son hijos, la hace un perito, un experto, un médico genético experto que llegue y determina, estas dos personas tienen o no tienen parentesco porque se hizo esta prueba de esta y esta manera, contrastando material genético y se determinó que son o que no son padre e hijo. Entonces, los peritos son expertos en algún tema que se les piden que haga un estudio sobre algo, un análisis, y que aporten al juzgado los resultados de ese estudio en un escrito que se llama dictamen pericial. Escrito que también deben, si las partes lo solicitan, sustentarlo en audiencia. Ir a decir cuáles fueron los experimentos o los estudios que hicieron, por qué se hicieron esos estudios y no otros, cuáles son las cualificaciones de las personas que participaron en ese estudio o experimento o lo que sea, que se expliquen los resultados de debida forma. Entonces, estos son supremamente importantes los peritos, porque muchas veces la forma de demostrar o sea, no es simplemente la apreciación de una persona, sino que esto es el resultado de un análisis técnico. Esos son los peritos, supremamente importantes, muy, muy útiles. Es más, esa es la prueba que goza de mejor credibilidad. Porque ¿qué va a tener más credibilidad que algo que se basa en unos resultados técnicos o científicos? A diferencia de un testimonio que es la apreciación de una persona, lo que una persona oyó, vio, lo que cuenta. Un documento que puede ser verdadero, puede ser falso, puede haberse dado en un momento determinado o no. O incluso el interrogatorio de las partes donde usted interroga al demandante y al demandado y estos dan su versión de los hechos. Mire que todas esas que acabo de mencionar están siempre permeados por la parcialidad, por la imprecisión, por la percepción propia de cada persona que puede variar mucho. En cambio, cuando es un perito, es un experto que hizo un análisis técnico, donde se dice, mire, ve, aquí los métodos utilizados fue esto, se usaron estas cosas, se utilizaron estas ecuaciones, esto, y el resultado es esto. Es mejor dicho, contrastar por medio de la ciencia o la técnica algún área o alguna circunstancia. Entonces eso tiene muchísimo valor probatorio. Los jueces son muy amigos de la prueba pericial, de la prueba que se practica por medio de un perito, por ese componente que le da tanta credibilidad, ese componente técnico, científico que le da tanta credibilidad. Y puede haber peritos, no, pues es que como profesiones, artes u oficios hay, o sea, hay expertos en todo, ¿sí? O sea, entonces tenemos ingenieros, médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales,
No, pues es que imagínese. Sobre casi cualquier cosa se puede realizar un dictamen pericial. Necesitamos es un experto que nos hable, que haga un estudio acerca de esa cosa y se presente. ¿Sabes sobre qué no se puede? Usted no puede pedir un dictamen pericial para que un abogado haga una interpretación de la ley, por ejemplo, eso no se puede. Pero usted sí puede pedir un dictamen pericial como lo que se hizo en Nituango, lo que se hizo en Space o lo que se hace pues en miles de procesos para que se determinen otras cosas. Lo que le digo, la prueba de ADN, que es súper común, eso es un dictamen pericial. Los avalúos de las propiedades, yo necesito saber cuánto es el valor comercial de una propiedad. Entonces necesitamos contratar a un evaluador, que la persona realiza un estudio técnico según unos parámetros que él le enseñaron y que él maneja, y puede determinar que el valor comercial de una propiedad es este o aquel. Y todo eso se presenta en un documento donde está obviamente muy bien explicado quién es el perito, cuáles son sus títulos y sus aptitudes para la realización del cargo, cuál es el método utilizado, cuáles fueron las otras personas que participaron en el asunto y finalmente cuál es el resultado del examen. Entonces, ese es el perito, ese experto en esa arte, profesión o oficio que hace un análisis y lo presenta al juzgado como medio de prueba. El perito se utiliza para que se aporte un medio de prueba al juzgado para demostrar algún hecho y ese medio de prueba se llama dictamen pericial. ¿Listo? Vamos a dejar ahí por hoy para que la clase de mañana continuemos con los otros auxiliares de la justicia, además de los peritos. ¿Listo? Nos vemos entonces en la clase de mañana. Que estén muy bien. Chao. Listo, profe. Chao, Profe, profe, que estén muy Gracias. hasta luego. bien. Hasta Bueno, luego. Luego, profe, gracias.